Don Enrique Martínez, que es director general del Instituto Nacional de Tecnologías de la Comunicación, que nos va a describir cuáles son estas actuaciones que se van a poner en marcha. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Es la tercera vez que tengo ocasión de venir al Congreso de XBRL. Y efectivamente, si al principio estábamos hablando de la necesidad de extender el estándar, de darlo a conocer, hace ya tiempo venía fraguándose un doble reconocimiento. Por una parte, que éramos un producto, una iniciativa de éxito, había un sinnúmero de referencias nacionales e internacionales que avalaban que esta era una historia que iba a llegar muy lejos porque tenía unas grandes potencialidades, y desde esa capacidad para arrastrar el entusiasmo de los demás por el éxito que suponíamos, fueron creciendo las referencias a través de experiencias y los apoyos que fue sumando la iniciativa. Y es de las pocas iniciativas tecnológicas, y es una satisfacción poder decir, que han merecido pronunciamientos por unanimidad del Senado, instando a que se promueva el uso de XBRL, que ha hecho que la ponencia, por ejemplo, del CATSI, que hizo lo que fueron los materiales sobre los que se elaboró el Plan Avanza, hubiera una mención específica a algo tan técnico como XBRL. Era, en suma, una historia de éxito, no solo tecnológico, que también, sino de éxito, es decir, lo social, ya que todo el mundo, instituciones, empresas, reconocía el potencial que tenía XBRL. En ese contexto de éxito, nosotros hicimos 3 años, primero en Red.es, después en Inteco como asociación. Hemos hecho una pequeña aportación, la que se presentó aquí el año pasado y a la que ahora se ha referido, que he visto con agrado que ha tenido muchísimo éxito, que se ha logrado casi el número de entidades locales que han aportado en XBRL. Se hizo una aportación que yo creo que ha tenido bastante importancia, y los objetivos de Inteco y de Red.es son, por una parte, convertir XBRL en un estándar de facto, en que todo el mundo piense que si tiene que intercambiar información de tipo financiera, tiene aquí la herramienta que necesita. En segundo lugar, crear, que era el reto, las taxonomías, primero, que es un trabajo que ha hecho la asociación con prontitud, y las librerías después, que es el trabajo en el que estamos enfocados nosotros, para que fuera fácil desarrollar Bueno, ¿cuál ha sido en esa historia de éxito que subrayaba al principio el punto de arranque, el punto de inflexión, que deberíamos tener? Pues yo creo que la reflexión de la gracia del plan director, que se hace desde Red.es, desde la asociación, como desde Inteco, es que el momento de tener iniciativas sueltas, en el que a alguien se le ocurrió una idea más en la publicidad de XBRL, estaba bien, pero que podíamos perder de vista el potencial de XBRL si no éramos capaces de construir la historia completa, de referenciar de verdad todas las posibilidades y organizar y ordenar los esfuerzos. ¿Para qué? Pues para informar a la oferta de cuáles eran las líneas por las que el sector público, el sector privado iban a orientar su demanda, y orientar también a la demanda sobre cuáles eran los usos que permitirían extraer todas las potencialidades de XBRL. De forma que pasamos de comprar o de tener aquello que se nos vende o aquello que alguien nos aconseja, a tener un marco que orienta los esfuerzos de quienes producen tecnología y de quienes hacen implantaciones de XBRL. Bueno, eso enseguida fraguó la idea del plan director y coincidió con una renovación del proyecto y del liderazgo de la asociación. Se entendió que había gente que había hecho muy bien sus deberes, el mundo de la banca, el Banco de España, se ha referenciado muchas veces, el mundo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, y ahora había que dar un paso más, sacar XBRL de ese mundo que ya había hecho las cosas y las había hecho con toda solvencia, y extender el potencial de XBRL al conjunto de las pymes y al conjunto de las administraciones particularmente. Por eso se produce un cambio de orientación y un cambio en los esfuerzos. Para ello se hacen 2 cosas fundamentales. En primer lugar, se hace un diagnóstico para identificar cuál es la situación actual de los proyectos. Teníamos un sinnúmero de experiencias nacionales e internacionales, nos trató de poner orden ahí, qué estaba haciendo cada quien, con qué éxito, con qué grado de profundidad, etc. En segundo lugar, hacer un análisis prospectivo, ver esto dónde podía llegar, y como consecuencia de todo ello, redactar un plan director que ordenar la oferta, ordenar la demanda y un conjunto
Todo esto nos llevó a un escenario, que es el del plan director, en el que se pueden tomar decisiones estratégicas y esto es muy importante, se puede impulsar, con esa vocación hacia la cooperación, a tener definidas las reglas. En resumen, se trataba de pasar del XBRL de los creyentes, de los que el primer año estaba allí, pensaban que esto tenía un sinnúmero de posibilidades, y era trascender de quienes ya lo estábamos haciendo, lo estaban haciendo, y decir que hay un mundo de posibilidades mayor y que XBRL tiene un potencial muy grande por los valores que antes se han referenciado de transparencia, tan necesarios en estos momentos, por ejemplo, de utilidad social y de usos masivos que hasta entonces habían estado fuera del debate. Pasar, por tanto, del XBRL de los creyentes, decíamos ahí, al XBRL de las mayorías. Bueno, para ello, lo que hemos hecho es un diagnóstico, como decía antes, en el que básicamente lo que nos hemos preguntado es no solo dónde se estaba actuando y qué referencias había en el mundo, sino dónde se debería actuar, cuáles eran las oportunidades, los usos que tenían potencia para arrastrar a mucha gente y un número grande de documentos producidos en el XBRL. En segundo lugar, detectar cuáles pueden ser las palancas o los servidores, por una reflexión sobre qué mejoraba en cada uno de estos procesos, por limpieza, por evitar errores, la adopción de XBRL, qué mejoraba y por qué debería hacer alguien un esfuerzo por hacer XBRL. Y en tercer lugar, tomar la decisión, que estamos haciendo un plan director y las recomendaciones y queríamos orientar oferta y demanda, ver quiénes o por qué se debería empezar primero. Bueno, esta fue la parte del diagnóstico. Sobre esa base se elaboró un plan director, que tenía una plan de acción y una estimación también de cuánto iba a costar, que esta ha sido siempre una nebulosa. Lo que todo el mundo nos preguntaba es qué se puede hacer con XBRL y cuánto cuesta eso. Y ahora tenemos que tener una foto muy amplia de todo lo que se puede hacer y de las prioridades, de qué habría que hacer primero porque tiene más potencia y de qué podría costar. Y se trataba de convertir a XBRL en una solución global, extender su uso. Sobre esta base hicimos una selección de agentes. Inicialmente hemos seleccionado 30 agentes y hemos hecho 5 grupos de instituciones. Las instituciones público-privadas que emiten o reciben gran cantidad de documentación, el GAE, el Ministerio de Economía y Hacienda. En segundo lugar, los proveedores de software, como decía antes Sebastián muy bien, y hemos dicho también al principio, hay una parte muy importante de apuesta por la industria, por la política industrial, y por tanto hay que ver quién podía producir con estas cosas. En tercer lugar, nos hemos ido hacia aquellos agentes que tenían una experiencia previa y en los que podíamos ver cuáles eran los patrones que tenía que tener el éxito, el Banco de España, la Comisión Nacional de Mercado de Valores, los predecesores. Y luego nos fuimos a los miembros impulsores, las personas que creían en este modelo, la asociación, la Asociación Española de Contabilidad y Empresa, la .es, etc. Y finalmente a los colegios de profesionales. Hicimos después una ficha muy extensa, muy detallada de cada uno de los agentes que habíamos encontrado. Esta, por ejemplo, es la del INE. Arriba pueden ver ustedes que tiene su número, cuál es la institución, el tipo de agentes, si es público-privada, si son en este caso. Luego, una descripción de qué es, de cuáles son sus principales funciones y de cuál es la inclusión en la muestra del plan director. Entonces, ver qué se hace y qué potencia pone. Esto lo hemos hecho por todas las asociaciones. Luego hemos hecho un análisis, aparte de los agentes, del flujo que había en algunas de las taxonomías. Por ejemplo, esta es la del plan general contable, y mirábamos ahí qué tipo de flujo era. En este caso es muy estable y además tiene carácter obligatorio, que cada parte en cuenta, si es síncrono o asíncrono, si van a aparecer las dos, la calidad de los datos que van ahí si es muy alta, si es muy baja, el formato actual, si es en papel, si es en Excel, cuál es el campeón en estos momentos en ese reporting, cuáles son las sinergias, si existen, si esa información se utiliza para otras cosas, etc. Y cuál era la petición. Bueno, sobre este base de categorías finales, luego había un análisis también detallado de cuál era el ámbito en concreto en esta taxonomía de cosas que se decían, el flujo de información, la calidad que tenía, la legislación que había que cumplir en cada caso, qué se presentaba. Del análisis de estas fichas de actores.
de estas fichas de los flujos pasamos también, pues, por el plan general contable, a fichas en las que visualizábamos un mapa de flujo de qué relaciones tenían entre sí los distintos actores, ¿no? Como las sociedades en general, las empresas, las sociedades estatales, las entidades las entidades de crédito, la agencia tributaria, cómo se relacionan con la Comisión Nacional del Mercado de Valores, con el INE. Y lo que hacíamos con esto es ver en cada caso cuál era el conjunto de relaciones que había y el conjunto de relaciones que se podían utilizar. Sobre esta base de fichas de agentes, fichas de flujos y mapas de flujos, lo que hemos hecho es priorizar los agentes utilizando varios flujos, utilizando tres tipos de criterios. Criterios de negocio, la calidad de la información, el número de agentes. Lo que es muy importante, se ha destacado esta mañana, pero la reutilización de la información, la capacidad de generar informes distintos en función del tipo de demanda que tengamos, pues, prácticamente muy poca intervención y sin errores, lo que tengo en el área de trabajo, saben ustedes, el volumen, la periodicidad, etc. Criterios tecnológicos, saber cuál es el formato usado, si la necesidad de cambiar es muy difícil, si no, si en ese entorno, en ese tipo particular, quienes tienen que soportarlo tenían capacidad para adaptarse a la red. Y luego los criterios de liderazgo del sector y de disponibilidad de taxonomía. Si quien tenía el flujo no era alguien que fuera capaz de prescribir o no había realizado por la asociación la taxonomía, pues no hacía la promesa. Bueno, fruto de todo eso se llegó a una priorización de los agentes que corresponde a las taxonomías que en el discurso estén muy bien y lo pueden ustedes ver aquí. Salen arriba fundamentalmente los temas sociales, los temas de las sociedades, perdón, temas de presupuesto de las cuentas del 2007, el plan general contable. Después hay un peso muy importante de los temas de responsabilidad social corporativa también y del mundo local, tanto de diputaciones como ayuntamientos. Sobre esa base, que era el orden que trataba de cruzar todos estos datos, elegimos ya los flujos de información basándonos en cuatro aspectos, ¿no? El primero era el nivel de desarrollo de las taxonomías que hemos dicho. Quiero agradecer a la asociación su trabajo para desarrollar taxonomías, pues la base sobre la que ese acuerdo sobre el que nosotros trabajamos. En segundo lugar, la importancia tractora, que esas taxonomías tuvieran capacidad de arrastre sobre muchas más cosas. Uno de los éxitos conceptuales, creo yo, del nuevo plan Avanza es considerar que el dinero público, el total de dinero público que hay en tecnologías de información es aproximadamente de un 8% del total y que aunque uno aumente muchísimo ese dinero nunca será capaz de hacer que el crecimiento sea tan grande como el que el país necesitaba en Holanda hace 4 años, en estos 6 años. ¿Qué es lo que se dijo? Hay que apostar por elementos tractores porque el secreto no está solo en hacer lo que se ha hecho, el aumento sobre ese 8% de gasto público, sino lograr generar elementos tractores que dinamicen el 64% del gasto que es el de las empresas y el de los hogares. Si logramos que los demás aumenten, aunque sea un 1% su gasto TIC, todos los esfuerzos de esos dos sectores servirán más que cualquier esfuerzo solitario del sector. Por tanto, la importancia tractora siempre fue muy considerada. En segundo lugar, tener clara la ficha esta que decíamos, por qué tiene usted que impulsar XBRL, por qué le puede resultar de utilidad, la repercusión en los costes, qué te ahorrará, en qué te beneficiará y qué impacto tendrá en la transparencia, porque también decíamos es importante extender que XBRL es una solución de gestión, pero también una solución de transparencia para los mercados y para la sociedad. Y finalmente, que era muy importante, la base legal, que muchas veces existe, está poco difundida y capacidades que tendríamos para prestar servicios basándonos en XBRL no son utilizadas porque se hacen interpretaciones cicateras o directamente desconocimiento de la ley. Con todo esto se seleccionaron los flujos y después se caracterizaron. Entramos en detalle con otras fichas, como hemos visto antes, analizando con detalle cuál era la periodicidad, la emisión y la realización, para estar muy atentos, analizando otra vez el número de agentes implicados y sus particularidades. Este último punto es muy esencial porque a veces exigían documentos de otro tipo, reportes de otro tipo, y había que ser muy cuidadoso. Tener, en tercer lugar, algo como instituto que se dedica, entre otras cosas, a la seguridad, principalmente, y de año tenemos mucho interés, es en garantizar la seguridad y la confidencialidad de los datos.
Luego, organizar los contenidos de forma que todos llamemos de la misma forma las mismas cosas y que garanticemos que eso va a ser un acuerdo. Hacer un esfuerzo también por tener desde la raíz previstos informes normalizados y un proceso y los procesos de explotación y transmisión de la información. Bueno, sobre todo esto, el haber seleccionado los agentes, el haber bloqueado los flujos, el haber seleccionado y estudiado dónde están estos flujos, seleccionamos con todas estas taxonomías que nos impone la asociación y estamos en estos momentos convirtiéndolas en la Plan General Contable, a la que nos hemos referido en alguna ocasión, la siguiente que vamos a sacar, que es la de responsabilidad social corporativa, la siguiente que viene a completar los trabajos que se habían hecho el año pasado con la IGA y con la zona de coordinación. Y finalmente, aparte de estos cuatro, vamos a meternos en la línea que creemos que es muy importante, que es dar el soporte a la implantación de los usuarios. Si simplemente extendemos el XBRL a mucha gente que no tiene toda la capacidad para impulsarlo y nos limitamos a dar un CD o a poner una librería allí, muchas personas no serán capaces de meterlo en su sistema, ¿no? Por eso, lo que tenemos mucho interés es en hacer los desarrollos necesarios para que esto pueda formar parte de los programas con los que habitualmente todos trabajamos, desarrollando APIs, haciendo los desarrollos que sean necesarios, ¿no? Y pasamos ya en este punto al mundo de la implantación, donde la primera opción, como decía, es aprovechar al máximo todas las posibilidades del mundo regulatorio, desarrollar las librerías y los desarrollos complementarios, como he dicho, adaptar las herramientas contables y financieras a XBRL y potenciar las sinergias existentes entre agentes y priorizar las acciones de pagamento. Con esto logramos que haya una mejor percepción de XBRL y lo vamos a completar con dos tipos de acciones. La primera es realizar acciones de difusión efectivas de cuáles son las potencialidades, las ventajas y la facilidad con la que se puede utilizar XBRL. Y la segunda, que para nosotros es decisivo y forma parte de la política de extensión y de la política industrial, una doble línea que consiste en elaborar cursos de formación específicos para los usuarios, para desarrolladores. Vamos a tener un portal, una formación online, guías, etc. Y vamos a hacer también cursos presenciales y finalmente dar soporte y continuidad a la iniciativa, como detallaremos más tarde, ¿no? En este sentido, querría destacar la necesidad que vamos a plantear en este esfuerzo por la difusión, en convencer a los fabricantes, que casi todos lo están, y a los distribuidores, pero algunos no, de las capacidades y la estabilidad y la potencia de XBRL, que ya es un nudo central de la red social de información, y acelerar la incorporación de tecnología XBRL, facilitando el desarrollo de software, con librerías, etc., como hemos dicho. Las principales tareas que nos vamos a fijar en la parte de soporte son estas introducciones, las librerías, el soporte de implantación y la formación para la industria. Y el calendario y los esfuerzos que vamos a poner en marcha son de la taxonomía Plan General Contable, que está muy avanzado, está prácticamente terminado. La taxonomía de la responsabilidad social corporativa, que está arrancando sus trabajos. El otro día hemos tenido ya unas reuniones con el grupo de la asociación que había impulsado esto. La taxonomía de GI, que vamos a empezar inmediatamente después, y la librería Contable, que empezará más tarde. Vamos a hacer también un esfuerzo de las guías, la difusión de la visión de este congreso, y finalmente, y esto es lo que antes les decía que creemos una aportación de mucho interés, la oficina técnica de Inteco para dar soporte al desarrollo de XBRL. Ahí vamos a estar muy atentos a tres cosas fundamentalmente. La primera es saber que XBRL es un mundo vivo, constantemente están cambiando las obligaciones, están cambiando, por tanto, los informes que tenemos que emitir, y vamos a estar muy atentos a eso para ir cambiando constantemente en la librería, lo que sea el menester. Vamos a prestar una gran atención a ser un centro de referencia técnica en el que todo el que tenga un problema pueda pedir para resolverlo. Y quería terminar como empezamos, o como terminé, no recuerdo, hace 2 años, en el
primer congreso de XBRL que tuve la fortuna de asistir, cuando estaba iniciándose ese momento de transición entre quienes tenían el convencimiento de que esto era útil, quienes ya habían demostrado que eran el Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores, etc., y quienes habíamos visto que tenían un enorme potencial de XBRL y que había que extenderlo a todas partes. En aquel momento los debates eran muy técnicos, giraban en torno a capacidades tecnológicas, lenguajes, etc. Y lo que muchos de fuera dijimos, no hay que saber nada de esto, lo importante son la facilidad, la transparencia que va a dar la sociedad, el cómo todos vamos a poder compartir información. Eso, por ejemplo, en la responsabilidad social corporativa, los muchos esfuerzos que se están haciendo en estos momentos por un sinnúmero de empresas, y si alguien me preguntaron, me dice por favor en España cuántas empresas tienen políticas de responsabilidad social corporativa, cuánto papel, cuánta luz o cuántas iniciativas del tipo que fuera hemos puesto como país desde el sector privado como contribución, lo que sea. Nadie sabe decirme, porque cada uno emite de la forma que quiere la información, unos en PDF, otros en Word, otros en HTML, porque pone una página web, no se referencia esa información a un sistema de indicadores o a un lenguaje que todos compartamos, porque no son comparables, y no hay ninguna herramienta capaz de rastrear toda esa información y agregarle un informe que nos permita saber como país y como sector privado qué esfuerzos estamos haciendo, ¿no? Y terminaba con esta frase, entonces, me gusta mucho, que dice, sabes que un campesino entusiasta que predica, confiesa, comulga, cabalga, tardará menos en agitar una provincia que 100 autores en ilustrar. No fue Corán el que hizo triunfar a Mahoma, fue Mahoma quien hizo desincorporar. Las trompetas no ganaron jamás una batalla y no hicieron caer más murallas